Herir para sanar, un concepto un poco diferente, pero tenemos que aprenderlo. Mi nombre es Ronnie Mejía y ya estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy estamos en Isaías capítulo 19 y espero que Dios hable a nuestras vidas, así que si es así, acompáñame de lunes a viernes, suscríbete al canal y así nos acompañas aprendiendo. Evidentemente no podemos leer todo el capítulo, pero acompáñale, haz tu propio devocional y obviamente también vas a ir aprendiendo. Empieza acá con una profecía contra Egipto. Recordemos que estamos en el libro de Isaías, un libro donde hay muchas profecías, hay mucho castigo obviamente por el pecado que estaba sobreabundando, pero creo que es importante verlo también de la perspectiva de Dios. Cuando el pecado estaba acá al punto máximo, ellos necesitaban ver en qué estaban equivocados. Y aquí es donde se larga una profecía. Y empieza diciendo versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Algo que me gusta de este capítulo y me encanta verlo desde acá es que dice que los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Lo recordamos allá en el momento en el cual él estaba, habían llevado el arca y ese Dios, por ejemplo, que estos hombres tenían en su momento, o sea, lo tenían por máximo, terminó postrado frente al arca donde estaba la presencia de Dios. Y así al día siguiente encontraron hasta las manos cortadas y todo. Y es que ante Dios siempre todo va a caer. Ante Dios siempre todo parece nada absolutamente. Ahora, lo que estás diciendo acá es, y lo pudimos observar en su momento, allá por ejemplo cuando fueron las plagas de Egipto, las moscas fue la maldición, lo que era por ejemplo las ranas, y cada uno de ellos representaba un dios también, y que ninguno de ellos tenía ningún control. Hasta el dios del río, por ejemplo, que se convirtió en sangre, que lo consideran un río, un dios, perdón, no recuerdo ahora cuál dios, pero sí, por ejemplo, cuando allá el sol se hizo tinieblas, ese dios es el dios Ra, por ejemplo, ni ese dios tenía ni siquiera ni un control. Obviamente nosotros lo decimos Dios, pero solo por decir porque ellos lo llamaban Dios, pero no había ningún control. Ahora, todo esto cae también en un momento en el cual es que nada va a tener ningún control sobre Dios. Él es Dios y Él es todo soberano. Pero me encanta que dice que todos se postrarán, todos temblarán directamente. Ahora, cuando vamos viendo acá, vamos viendo que hay todo un juicio sobre Egipto, perdón. Sobre Egipto está cayendo su juicio. Y eso es la advertencia que Dios sigue haciendo. Pero, y acá me encanta este pero podemos ver en el versículo 22 que dice de esta manera. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Y eso es donde empezaba. Los herirá y sanará. Y ese es un concepto un poco diferente, un concepto donde nos podemos decir cómo una herida puede sanar algo. Cómo una herida puede terminar dando una sanidad. Y esto es en el proceso de Dios. Y es que Dios, aquel que ama, va a corregir. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, luego llegamos a ver versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Ahora, fíjate bien este punto. Dice que no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Es decir, Dios me castigará, Dios me herirá para que yo pueda ser sanado. Sí. Muchas veces es un concepto que no muchos nos gusta, pero cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos en pecado y que esto nos traerá la maldición, obviamente, que será el final apartado totalmente de Dios, Él tendrá misericordia aún así y buscará todos los medios para poder acercarte nuevamente hasta que tu corazón ha sido entregado, sino ya totalmente
a sus propios pecados. Aún ahí todavía sigue habiendo misericordia y puede haber misericordia, pero no es un juego que deberemos de jugar. Ahora, ¿qué quiero llegar a decir? ¿Que el Señor hiera a alguien para que atraerlo? Sí, es un concepto que quizás no guste, pero para que haya arrepentimiento, muchas veces el dolor puede también ayudar. Sé que algunos van a decir, bueno, pero entonces Dios me va a castigar. Bueno, pero dice acá, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo. Tú piensa en lo siguiente, un padre, yo sé que quizás no todos podrán comprender el concepto de padre y decir, bueno, pero es que mi padre no fue el mejor padre. Ok, pero tu padre no es Dios. Dios es Dios y Dios es el Padre Celestial, el Padre perfecto. Ahora, el punto es, si amas tú a alguien, si tú llegas a amar a alguien tanto, ¿lo dejarías simplemente que se vaya y si va para un despeñadero, simplemente lo dejarías que siga de largo? ¿O harías todo lo imposible para poder, aún cuando eso imposible puede hacer hasta simplemente, como decirlo así, alguna herida, vamos a decir, por querer agarrarlo, por tratar así, pueda darse una herida? Dios es clemente y buscará todos los medios. Y aun cuando eso quizás parezca para ti un dolor, pero puede ser la salvación para tu alma. Veámoslo en Israel. Y Dios ha tenido misericordia sobre Israel, pero muchas veces vendrán juicios sobre ellos. Amo la tierra de Israel, oro por la tierra de Israel, pero también hay necesidad de arrepentimiento. Y cuando vino Cristo, Él trajo un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. Y no les habló y no les dijo, ustedes andan bien, ustedes están todo maravilloso. Están como sepulcros blanqueados, como tierra desolada. Pero el Señor sigue teniendo misericordia. Me encanta que dice acá en Isaías sobre Egipto, que Él le herirá y Él sanará, y se convertirán a Jehová, y Él será clemente y lo sanará. La pregunta es, quizás tú me estás escuchando en este momento y entonces estás pensando diciendo, ¿es quizás lo que estoy viviendo un castigo de Dios? No soy quien para juzgar, no soy quien para decir sí, obviamente, pero sí puedo decir que si eso te trae un arrepentimiento, bienvenido ese castigo. Bienvenido para poder decir, Señor, me he apartado de ti, he pecado contra ti. Me doy cuenta que esto quizás está siendo un castigo tuyo. Entonces acércame. Si no lo es así, hay cosas que vamos a sufrir también. Hay cosas que vamos a padecer todos absolutamente. Pero lo importante es que volviendo en sí, podamos volver al camino de Dios. ¿Recuerdas el hijo de pródigo? Volvió en sí. Ese es el llamado de ahora. No mires el castigo. Mira volver en sí y decir, me he apartado. Y esto tengo que asumir mi responsabilidad. Oramos. Señor, más allá de quedarnos con una idea de castigo, la dulce idea de que tú nos sanas y que tú tienes misericordia debe de ser más grande, Señor. Solo aquellos que quizás quieran empecinarse, Señor, en sus corazones, en que tú, Señor, por castigarnos, por amarnos, nos corregirás, y eso no aceptarlo, Señor. Padre, que todo lejos de eso, todo corazón alejado de eso, Señor, pueda volver y darse cuenta que lo primero que tú quieres es sanar al ser humano. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos y perdonarnos siempre. Gracias por estar lanzando esos lazos de amor para estar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo y hoy es un capítulo más. Si nos estás escuchando y si estás viendo así este video, excelente, suscríbete al canal, no lo pido si te das cuenta mucho, así que suscríbete, dale a la campanita y suscripciones todas para que te avise que de lunes a viernes subimos un nuevo video. Y aquellos que nos acompañan diariamente, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí apoyando. Recuérdense que YouTube va a promover el video si damos me gusta, si dan comentarios.
Así que bueno, les espero. Y si están diciendo de bendición y ustedes lo están compartiendo, gracias también. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.